José Medina, muy buenos días, presidente. Muy buenos días, Erika, qué gusto saludarte. Gracias por tomar la llamada y preguntarte eso. ¿Están las condiciones en México para que se generen los empleos? De alguna manera, Erika, estamos viendo un fenómeno en donde hay vacantes abiertas que no se pueden cubrir. Es decir, de alguna manera sí habría esta posibilidad de absorber un mayor número de personas en el proceso productivo. De alguna manera no se está dando. Esto es por múltiples factores, pero digamos, estamos haciendo una investigación más a fondo, Erika, para entender qué es lo que está pasando. Pero una parte de la razón es que en Estados Unidos se ha requerido más mano de obra, sí. Se han jalado mano de obra mexicana, la migración de mexicanos a Estados Unidos ya era negativa, ahora nuevamente es positiva. Esto abre espacios de trabajo en México, abre vacantes que no se pueden cubrir. Esto va en muchos sectores. Simplemente en Vallarta nos dicen los hoteleros que hay 8,000 vacantes que no se pueden cubrir. En Ciudad Juárez son 50,000 vacantes, en Mexicali 25,000. La industria del transporte habla de que hay 80,000 vacantes de operadores de camiones. En fin, esto es en todo el país, en todos los sectores. Hay estas vacantes disponibles que no se pueden cubrir. Los salarios han aumentado y sin embargo no se pueden cubrir estas vacantes. Una parte es por esta mano de obra que se ha ido a Estados Unidos. Sí. Otra parte que con la pandemia, Erika, pues muchas personas valoraron el trabajar desde casa y a la hora que las empresas piden regresar al trabajo presencial, prefieren buscar trabajos que puedan hacer desde casa, prefieren emprender negocios. Este es un segundo factor que está afectando a que estas vacantes no se puedan cubrir. Otro factor es que en muchas regiones del país los programas sociales han hecho que la gente pues prefiera quedarse con esas ayudas económicas y ya no vaya a trabajar. Por ejemplo, en Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, una empacadora de manzanas decía que en esta época abren 4,000 vacantes, pues solo han podido cubrir 2,000. Los otros 1,000 normalmente bajaban de la Sierra Tarahumara en esta época a trabajar, hoy no bajan. Y cuando hablamos con el obispo de la Tarahumara, lo que nos dice es que efectivamente los jóvenes prefieren esta ayuda del gobierno y entonces ya no están trabajando, generando también un problema social. Entonces es una situación multifactorial en donde efectivamente pues tenemos una estimación de un poco más de 1,000,000 de empleos que pudieran cubrirse, que están las vacantes abiertas y que eso está deteniendo el proceso productivo. Ahora, está esta falta de personal, digamos, para cubrir estas vacantes, pero también hay otra serie de retos que se están enfrentando desde la iniciativa privada. ¿Qué tanto, y me llama la atención por este señalamiento que hacías, presidente, con respecto a la gente que prefiere los apoyos sociales, que prefiere recibir el dinero que pues de una u otra forma le hacen llegar los diferentes niveles de gobierno, particularmente el federal? ¿Qué tan difícil está resultando hoy para las empresas generar estas fuentes de empleo, no solo el poder cubrirlas, sino además el poder sostenerlas al paso del tiempo, con el tema de las tributaciones por la generación de empleos, por cada trabajador que tienen dentro de su nómina, por las regulaciones que existen en este país? ¿Hay las condiciones para que pues realmente sea atractivo para ustedes generar empleos y para las personas el poder laborar en la formalidad, o se está incentivando este tema de la dependencia social, de los programas sociales y de la informalidad? Sí, yo creo que esto que señala Erika en la informalidad, cuando el 56% de la economía está en la informalidad, pues refleja que hay algo que nos hace falta hacer. La principal preocupación es que en la informalidad es donde se pagan los salarios más bajos. Y además estos trabajadores que están en la informalidad no tienen seguridad social. Por eso es importante el acompañar a los negocios informales para que se conviertan en empresas formales y que con eso puedan de alguna manera mejorar los salarios a los trabajadores, pero también el que tengan acceso a la seguridad social. Hay países en América Latina como Chile cuya informalidad es solo del 27%. Estamos precisamente en comunicación con los organismos empresariales de Chile para ver qué es lo que han hecho para que la informalidad esté en esos niveles bajos, que de hecho era antes de la pandemia el 22%, se subió con la pandemia el 27%, pero
digamos, con el monto del 56% de la economía en la informalidad en México, definitivamente pues es más de la mitad de la economía lo que se encuentra en la informalidad y desde luego afecta precisamente a los procesos productivos. Ahora, por si esto fuera poco, viene un golpe adicional para quienes sí están en la formalidad, que son los aumentos anunciados por parte de la Comisión Federal de Electricidad. ¿De qué tamaño va a ser el impacto? Sí, bueno, a pesar de que el aumento de tarifas es un poco menor que la inflación, pues esto va a ser un golpe directo a la economía de las familias y sobre todo pegará a la micro y pequeña empresa. Consideramos que en un entorno de alta inflación internacional, sí, pero que nos ha afectado como país, que se han hecho esfuerzos por acuerdo de unidad entre el gobierno y el sector empresarial para contener el aumento de inflación, en donde recordarás, Erika, que el gobierno pues ha puesto este subsidio a las gasolinas, las empresas, tanto productoras como distribuidoras, de manera voluntaria deciden en cuál producto o productos no trasladan el aumento de costos a los precios, para con esto ayudar a que la inflación se contenga. Estamos abajo del 8%, de otra manera estaríamos hablando de inflaciones de 2 dígitos. Entonces, en este entorno de alta inflación, pues desde luego es costoso, ¿verdad?, el estar operando, y esto, el aumento de las tarifas, así como el aumento de las tarifas eléctricas, así como el aumento de las casetas de Capufe, pues son elementos de aumento de costos que se trasladan en precios. Esto pues no nos ayudan a contener la inflación, como que, o sea, que pudiera bajar más rápido la inflación. Finalmente, presidente, te preguntaría, con el diagnóstico que nos has dado de cómo está la situación actualmente, si el gobierno federal realmente estuviera interesado en incentivar la generación de empleos formales, con seguridad social, con garantías para un futuro, porque de pronto me parece que es lo que la gente no ve, no percibe cuando decide conformarse los jóvenes con un apoyo social, no piensan en un largo plazo, en un mediano plazo, cuál es la seguridad y la certeza que van a tener, la proyección que van a tener en sus vidas. Si el gobierno federal realmente estuviera interesado en incentivar esto, ¿qué acciones tendría que estar emprendiendo? Sí, de alguna manera algo muy concreto que pudiera incentivar la creación de empleos formales, por ejemplo, que las deducciones de las prestaciones laborales sean al 100%, de tal manera que pues todo este gasto que hace las empresas en las prestaciones para los colaboradores, pues tengan esa compensación de ser 100% deducibles, finalmente se aplican precisamente al bienestar, a la prosperidad de los colaboradores. Por otro lado, también la simplificación administrativa que ayude precisamente a que muchos de estos negocios informales puedan entrar a la formalidad y con esto crear empleos formales, que es lo que requerimos en el país. Debiera haber esas condiciones de incentivar el empleo para lograr de alguna manera el que se den esta creación de empleos, también el que se permita que haya incentivos para las inversiones. Hay limitaciones a la inversión, por ejemplo, en el sector eléctrico, en donde simplemente ese efecto, si permitieran la generación de energía eléctrica, esto permitiría que bajaran las tarifas al haber una mayor oferta. En fin, son varias acciones que pudiera tomar el gobierno para incentivar esta creación de empleo. ¿Ves la voluntad, presidente? ¿Ves las ganas de entrarle a estas modificaciones? Bueno, pues son temas que ponemos sobre la mesa y que insistimos y que poco a poco se van dando. En algunas de estas propuestas que hacemos, Erika, las toma el gobierno y se implementan, otras simplemente nos dicen no hay las condiciones para implementarlo, pero aunque tengamos esa perspectiva diferente desde Coparmex, desde el sector empresarial, pues seguiremos insistiendo en estas propuestas por el bien del país. Presidente, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y te voy a pedir que podamos seguir en comunicación. Se habla mucho de esta reactivación económica que hoy requiere México y bueno, pues para que se pueda dar hay que generar las condiciones. Te agradezco mucho. Con mucho gusto, Erika. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Igualmente, muy buenos días. José Medina Mora y Casa, presidente de la Coparmex Nacional, conversando con nosotros. Y mire, me quedo